Hola, ¿cómo están? Esta semana les envío un PDF con información sobre el tema de prefijos y sufijos en el idioma inglés. Que bueno, este video es informativo sobre todo para explicarles qué contiene este PDF. Y bueno, pueden ver ahí en su pantalla como parte introductoria que dice: los prefijos y sufijos son letras o grupos de letras que se añaden al principio de una palabra, esto es el prefijo, o al final de una palabra, que es el sufijo, para cambiar el significado o función de la palabra. Muchos prefijos y sufijos tienen raíces latinas. La comprensión de los diversos significados de prefijos y sufijos pueden ayudarnos a determinar el significado de palabras nuevas que nos encontremos. Entonces, esto es muy importante para generar un mejor autoaprendizaje. Vamos a observar ahí, tenemos en la siguiente diapositiva prefijos que, como les decía, se adjuntan al principio de una palabra y nos da 3 ejemplos. De moral y amoral, moral y amoral, que sería este prefijo que es el A, la letra A. Tenemos aquí modern y postmodern, que sería moderno y postmoderno, que el prefijo aquí en cuestión sería post. Y tenemos también wrap y unwrap, que sería envolver o desenvolver. Entonces el PDF a partir de estos ejemplos contienen los prefijos más comunes en el idioma inglés. Es una lista que pueden revisar en casa, pueden observar ahí 3 columnas que van a aparecer: el prefijo, el significado y el ejemplo donde aplica. Dice ahí al principio: los 4 prefijos más comunes están en negrita. Estos 4 prefijos representan la gran mayoría de palabras con prefijo en inglés impreso. Ahorita vemos estos que vienen en negritas dentro de la lista. Quiero comenzar solamente con dar el primer ejemplo. Tenemos ahí a como prefijo o an. El significado quiere decir que es sin, o que le quita a esa palabra eso que queremos expresar. Por ejemplo, aquí tenemos atypical, que sería atípico. Sería la palabra como tal neutra, typical, que sería típico. Pero al agregarle atypical sería atípico, sin. Eso es lo que quiere decir ese significado. No hay que observarlo como tal, tan literal, sino como ese significado simbólico. Por ejemplo, en el que sigue viene ahí que el prefijo es anti y su significado quiere decir que va en contra o opuesto a. No quiere decir que esto es una preposición, es que quiere decir que su significado simbólico es que va en contra u opuesto a. Por ejemplo, ahí tenemos antihéroe, anti-hero, y esto nos va a decir que es lo opuesto de. Oro, que es en sí mismo, que sería la autobiografía como ejemplo, autobiography. Y tenemos también en la siguiente diapositiva, ya empiezan a aparecer los prefijos con negritas que mencionaba este texto. Tenemos ahí dis, como en la palabra desintegrarse, o tenemos ahí hasta abajo, son 4 muy parecidos, que es il, im, in y el IR, y nos da ejemplos sobre important and irregular. Y tenemos más adelante, aquí viene en las siguientes imágenes, aquí está la última, en la última parte sobre los prefijos tenemos el prefijo re y el prefijo on, que aquí nos maneja el ejemplo reuse, reutilizar, o unhelpful, que sería poco servicial o inútil. También tenemos más adelante los sufijos en este PDF, que, como les decía, los sufijos se adjuntan al final de una palabra para crear una nueva palabra o para cambiar la función de la palabra. Por ejemplo, los verbos pueden modificarse para convertirse en adjetivos o sustantivos con la adición de un sufijo. Fíjense, esto es bien importante para el idioma inglés, que los verbos pueden modificarse para convertirse en adjetivos o sustantivos con la adición de un sufijo. Entonces van a encontrar en el PDF grupos de ejemplos sobre sufijos de sustantivo, sufijos de verbo y sufijos de adjetivo.
Como ahí tenemos ejemplos en cada uno, tenemos en el sufijo de sustantivo el que dice ahí maintain y maintenance, mantener y mantenimiento. En sufijo de verbo vemos ahí que dice bright, que sería el adjetivo, o brighten, que sería el verbo, brillante e iluminar. Tenemos en sufijo de adjetivo enjoy o enjoyable, que sería disfrutar o agradable, verbo, adjetivo. Y a partir de ahí, bueno, vienen los sufijos más comunes. Este texto hasta arriba es muy importante, dice: los sufijos más comunes son los que utilizamos para crear varios tiempos verbales. El ing, por ejemplo, que aplicamos en el presente simple. El ed, que es el sufijo para los verbos regulares en pasado. Para plurales tenemos el sufijo s o es, que también es una regla que aplica sobre verbos en el presente simple, a diferencia del continuo con ese ing. Y dice ahí, y adverbios como ly, que hemos visto en lecciones anteriores, los adverbios que terminan en ly. Aquí en esta lista vamos a encontrar también algunos de ellos. Dice aquí que la tabla contiene los sufijos más comunes y empieza, como pueden ver ahí, por la parte de los sufijos de sustantivos. Le voy cambiando y vienen ahí ejemplos sobre sufijos en verbos y en sufijos con adjetivos. Entonces, pues échenle un ojito a esta lista que les envío en PDF. Estudienla bien, revísenla, sobre todo en esa cuestión del significante, lo que quiere decir el prefijo o el sufijo, y observen los ejemplos, cómo los estamos aplicando tanto en el idioma inglés como en el español. También tenemos prefijos y sufijos y estos cambian también, es importante mencionarlo. Entonces, como actividad para reforzar este tema, como ya tienen el material, el PDF con el sufijo, el prefijo y algunos ejemplos, la actividad consiste en ampliar este vocabulario sobre cada uno de los temas de este video. Prefijos y sufijos, de acuerdo a verbos, adjetivos o sustantivos, cómo se aplica cada uno de ellos, y trata de al menos ampliar sobre todo la columna de ejemplos. Eso es la actividad, tratar de ampliar esos ejemplos de acuerdo a lo que vayamos viendo. Entonces ese es el tema, el video de esta semana, trabajar con prefijos y sufijos. Para esto es importante que lo lean detenidamente el documento que les voy a enviar y como les decía, poner atención en el significado. Eso sería todo para esta semana. Muchas gracias por su atención. Les envío actividades de ejercicios más concisos la próxima semana. Hasta pronto.